Buenos días, mi nombre es Hilda Flor Ríos Méndez. A continuación voy a hablar de las instituciones extractivas e inclusivas. En este caso, cuando hablamos de instituciones extractivas, estamos hablando de aquellas empresas grandes en donde se contratan a trabajadores. Incluso podríamos hablar de instituciones extractivas gubernamentales. Políticamente se habla de que, por ejemplo, en este caso, los maestros cuando llegan a trabajar en una institución educativa pública, pues el gobierno claramente extrae todo lo positivo que trae un maestro. Pero en este caso, si hablamos de empleados industriales, en este caso, pues por lo mismo, los trabajadores llegan con el fin de pues trabajar, pero el jefe da el trabajo con el fin de extraer a la persona, de sacarle todo el provecho y de darles trabajos, ¿no? En este caso, a continuación vamos a estar hablando de algunos ejemplos cuando los portugueses y holandeses visitaron a Congo. Ellos se dieron cuenta que al llegar a este país, se dieron cuenta de que, por ejemplo, en las islas caribeñas, la mayoría de las personas que vivían en esta isla eran esclavos. Trabajaban con plantaciones horribles en las plantaciones. Apenas vivían por el nivel de subsistema. Muchos murieron de malnutrición y agotamiento. En ese caso, cuando los portugueses visitaron a este país, pues realmente se dieron cuenta de que las personas aún eran personas esclavas, eran personas que aún no podían como que luchar por sus derechos. Eran personas que simplemente obedecían lo que el patrón le decía y pues así sucesivamente. Pues claramente la lectura lo dice que cuando ellos trabajaban ahí, pues prácticamente se morían, por ejemplo, de hambre. Pues siempre las personas estas de las islas caribeñas tenían como que desnutrición. Y también nos menciona otro ejemplo, que es la isla Bordados, Cuba, Haití y Jamaica, una minoría reducida. La élite de los propietarios de las plantaciones controlaba todo el poder político y poseía todos los bienes, lo que incluía a todos los esclavos. Mientras que la mayoría de la población, estas eran de los lugares más ricos del mundo porque podrían producir azúcar y venderlo en los mercados mundiales. Desarrollo económico y la industrialización de la Unión Soviética. Así como estos ejemplos podemos hablar sobre las personas de cómo es que vivían en ese país y donde los holandeses y portugueses se dieron cuenta que aún las personas eran muy rezagadas. En esta lectura podemos identificar que el autor Acemoglu hace mención de las consecuencias de estas instituciones. Una de las consecuencias es que las personas mayoritariamente siempre se van con el... Por último, vamos a hablar de las consecuencias que Acemoglu mencionaba en la lectura. Una de las consecuencias cuando es una institución extractiva, decía el autor, que las personas siempre cuando llegan a trabajar a un lugar, siempre tienen que cumplir lo que se les dice. En este caso, si yo soy profesora y entro a lo mejor en una institución educativa pública, siempre debo de trabajar a ciertas normas. No voy a llegar y voy a decir, no, pues es que mi manera de trabajar es así, o el horario que yo quiero manejar es esta. Simplemente que ahí en esa institución en donde tú llegas a buscar un trabajo, la hora ya es asignada y pues la manera de trabajo pues también ya son asignadas. Obviamente que si tienes estrategias que van acorde al funcionamiento de dicha empresa, pues obviamente puedes proponerlas y puede que se lleven a cabo, pero esa es una de las consecuencias
que sucede cuando son instituciones extractivas. Y cuando son inclusivas, anteriormente ya lo mencionábamos, que inclusivas es que te van a incluir, llegas a un trabajo y te capacitan, te ponen al corriente de lo que está ocurriendo y en base a ello, pues te incluyen a cierto trabajo. Y aparte, una de las características que tiene ese tipo de instituciones inclusiva, es que ahí te dan como que servicios de, por ejemplo, de salud, servicios de manutención, etcétera. Por mi parte sería todo, es lo que pude captar de la lectura de Acemoglu. Gracias.